Buenas noches. Podemos ponernos de pie, ¿verdad? Gracias a todos que nos acompañan en esta noche. Estamos muy agradecidos con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Sé que no ha sido fácil el caminar, ¿verdad? Pero en todo tiempo Dios ha estado con nosotros, está con nosotros y seguirá estando con nosotros. Tenemos mucho por qué agradecer. Poco a poco vamos viendo los testimonios, ¿verdad? De las familias que Dios nos permite a nosotros poder, ¿verdad? Orar por ellas o darles una palabra. Estamos viendo poco a poco cómo Dios se está manifestando en sus vidas y de eso se trata, ¿verdad? Que nosotros hagamos un intercambio, dejamos ciertas cosas que Dios nos pide y Él nos da ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, vamos de gloria en gloria y esta noche vamos a adorar a nuestro Dios porque Él es bueno, Él es maravilloso, Él no importa lo que estás pasando, puede que sea, ¿verdad? Que haya confusión, que no sabes qué hacer en ciertas etapas de nuestras vidas, ¿verdad? Que a todos nos pasa, pero tener la certeza y la confianza que tenemos un Padre amoroso, un Padre maravilloso. Yo le doy gracias al Señor porque nosotros este año entramos en un tiempo de paz y con mi esposo un día nos pusimos a pensar y dijimos: no más quejas, no más cuestionamientos, no más dudas. Sabemos que Dios está con nosotros. Y ahora que estuvimos fuera de la ciudad, tuvimos la oportunidad de ir a varios sitios, pero nos gusta también ir a lugares donde podemos apreciar lo que es lo científico y los descubrimientos que hace la gente, ¿verdad? Porque le decía yo a mi esposo, me siento como en mi país dicen pavo real, una persona que está orgullosa de lo que le digo, fuimos a ver a la NASA, ¿verdad? Y todo lo que están ellos, los que han descubierto y todo, y le digo yo: mi amor, me siento como un pavo real, como orgullosa de lo que mi papá es capaz de hacer. Y ellos están descubriendo algo que ya estaba ahí puesto por las manos de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando yo voy ahí, siempre voy y le digo a mi esposo, a lugares que vamos, y le digo: amor, ¿cómo Dios no va a tener cuidado de nosotros? Ve la constelación de las estrellas, de los planetas. Ve todo lo que esta gente tiene que hacer. Gastan $6 billones para poder mandar un cohete al espacio. Por eso es que no los mandan seguido como un avión normal, ¿verdad? Para poder ir a ver cosas que nuestro papá, nuestro Padre ha puesto ahí en el cielo, en la galaxia, ¿verdad? Yo no sé nada de cosas científicas ni de cultura general, y mi esposo se ríe por eso, pero yo solo sé que nuestro Padre es el dueño del oro, de la plata, el que creó los cielos, la tierra, las galaxias, el que tiene el control de todo, de todo. Mi hermano me decía hoy, era hoy o ayer que hablábamos cuando veníamos de camino, porque en la locura nos venimos por tierra de Florida, porque mi hermano venía para acá y nosotros con ticket comprado, pero mi hermano viene por tierra, vámonos con él y así le ayudamos a manejar y todo. Bueno, le ayuda a mi esposo a manejar. Y mi hermano hablando nosotros, yo le decía a él: imagínate lo que Dios es capaz de hacer, qué maravilloso. Y decía mi hermano no es un creyente así, ¿verdad? Como nosotros que somos, ¿verdad? Así bien. Pero decía: pero imagínate cómo el sol nos da claridad a nosotros y luz, pero el sol en la galaxia está oscura. Y le digo yo: bueno, esos son los secretos de Dios, que Él es el único que sabe y les da órdenes. Yo le digo y le decía yo a ellos: los únicos desobedientes somos nosotros, pero la creación sigue a diario haciendo lo que tiene que hacer. Las hojas caen cuando tienen que caer, nacen las plantas. Y entonces a veces tenemos que detenernos y pensar en estas cosas. Que ¿cómo te vas a preocupar por algo terrenal cuando tu papá, Dios, es el que tiene el control absoluto de las galaxias, de esta tierra, la tiene en la palma de su mano?
Y les digo todo esto para que ustedes, su mente pueda abrirse un poco más y decirle la verdad. No tiene sentido que nos preocupemos. Para cualquier situación, Dios ya tiene una solución, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es creer y decirle: Padre, voy a tener paz, porque aunque venga esta situación, tú ya tienes la solución, ¿verdad? Así que vamos a levantar nuestras manos, vamos a adorar en esta noche. Padre, te damos gracias. Gracias por tu maravilloso, Señor, porque eres maravilloso, tú eres maravilloso, por tu grande amor, Padre, incomparable, Señor, inigualable, Señor, incondicional. Nos amas, Señor, a todos. Nos ama sin importar nuestra condición, Padre amado. En esta noche queremos entregarte todo a ti, Señor. Cualquier situación, Padre amado, te la entregamos a ti en tu altar, Padre. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a despojarnos de todo y poder entregarte una adoración, Padre, que llegue hasta tu altar, Señor, a los cielos. Una adoración, Señor, con un corazón agradecido, porque tal vez no estamos donde queremos estar, pero estamos en el lugar correcto, mi Dios. Así que en esta noche démosle un aplauso al Rey. Adrián, vamos a adorar un momento. Señor, te damos gracias. Hoy vamos a estar, ¿verdad?, gozosos, alegres, expectantes que algo va a suceder en esta noche. Venimos aquí porque esta es la casa de Dios y en su casa no hay ninguna necesidad. En su casa hay abundancia. Me gustan los clásicos, adorar con los clásicos, esos son clásicos, alabanzas clásicas, con lo que celebraremos su poder. ¿Cuántos pueden decir que Él es poderoso? Él es maravilloso. Tenemos la expectativa que algo Dios va a hacer hoy. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, amado. Adoramos, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Adoramos agradecidos. Eres el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con la alegría del corazón. Como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Porque es el poderoso de Israel. Denle un aplauso al Rey. Señor, te damos gracias. ¿Alguien Te puede damos gritar? gracias, Señor. Maravilloso, 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 maravilloso. Estamos expectantes. Esto no es un día más. No es un día más. No. Es un día donde vamos a ver la gloria de nuestro Dios. El que tiene el control de los cielos, de la tierra, los mares, la galaxia. El que conoce cuántos cabellos hay en tu cabeza. El que conoce tu historia y aún así te ama. El que nos amó primero. El que nos llama justos. Nos llama reyes, sacerdotes. Justos. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Esta casa se
Se Te siente adoramos. tu gloria en este lugar. ¿Cuántos quieren que algo pase? Algo grande, Algo grande va a pasar. Si lo crees, Se activa lo sobrenatural. activamos lo sobrenatural. Lo sobrenatural, Señor, lo activamos y lo declaramos en esta Se noche. siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Proveedor. Él es el proveedor. Y Él es un Padre bueno. Él conoce tu necesidad. Pero si tan solo puedes creer y confiar y tener paz, el que lo prometió lo va a cumplir en su tiempo. Adoramos, Señor. Adonai se manifestará en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que vayas. La protección del león de la tribu de Judá está contigo, con tu familia. Eres bendición para bendecir a otros. Te adoramos, Señor. Adonai se manifestará. Damos gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, toca a cada persona en este lugar. Espíritu Santo, desatamos la unción del Espíritu Santo, la unción sanadora, la unción que revela propósito, la unción que sana corazones, que restaura. Se manifestará. Te damos gracias, amado. Te damos gracias, amado. Eres maravilloso, Señor. Eres precioso. Padre amado, te adoramos. Te adoramos, mi Rey. Te adoramos, Señor. Rendimos nuestra voluntad a ti, Padre amado. Porque solo tú conoces, Señor, nuestra vida, Padre amado. Solo tú la conoces. Nuestro destino, mi Dios. Solo tú lo conoces, Padre. Rendimos nuestra voluntad, nuestros planes, proyectos, para que seas tú, mi Dios, abriendo puertas de empleo, Señor, promociones, Padre amado. Desato, Señor, la unción, Padre amado, la gracia, el favor del Padre, para que puedan, Señor, venir las promociones, Señor. Las personas que están aquí, Padre amado, y las que nos están escuchando, gente que se esfuerza todos los días, Padre amado. Declaramos una manifestación, Padre amado, sobrenatural. La pesca milagrosa, Padre amado, hoy yo la declaro sobre cada familia en este lugar, mi Dios. La multiplicación sobrenatural, Señor, que va más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver, Padre amado. Declaro protección divina, Padre amado, en esta noche. Declaro que cada espíritu, cada alma, cada corazón se conectan hoy, Padre amado, a lo que tú quieres hacer hoy a través de la palabra, mi Dios. Te damos gracias. Dele un aplauso al Señor. Un aplauso al Rey. Puede tomar asiento. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias por tomarse el tiempo de venir y estar con nosotros. Un saludo a los que nos ven a través de Facebook Live. Gracias, gracias por estar con nosotros. Les damos la más cordial bienvenida y vamos a darle también el paso a mi esposo, Pastor Oscar Morán,
Dele un aplauso. Él viene listo. Te bendigo, mi amor. Gracias, gracias. Hoy sí tengo espacio para poner la Biblia. Sí, porque antes teníamos el otro chiquitito y con la Biblia se me llenaba, ya no podía hacer nada más. Bueno, bienvenidos a todos los que vinieron hoy y los que nos están viendo por Facebook Live y los que lo van a ver en otros días. Gracias por apoyar, gracias por compartir, gracias por escuchar Casa de Paz. Como decía mi esposa, estuvimos unos días fuera del estado compartiendo, prácticamente celebrando el segundo aniversario. Y segundo aniversario, 2 graduaciones de los sobrinos de mi esposa. ¿Y qué más era? Y al final voy a compartir algo que también tuvimos la oportunidad de ser parte de la historia de un papá y un hijo. Así que hoy vamos a hablar bajo el tema, no me compliqué con los temas, papá número 1, papá 2 y papá 3, no me compliqué tanto, porque creo que ya mucha complicación hay en la vida para seguirla complicando con temas difíciles, ¿no? Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a encomendarnos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos das. Te damos gracias porque decidiste de tu propia voluntad darnos la oportunidad de conocerte y nos predispusiste desde antes para que pudiéramos tomar la decisión de conocerte y de cada día ir menguando y que tú vayas creciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te pido que seas tú hablando, Señor, y que yo solo sea la vía que tú vas a usar para hablarnos, Señor. En el nombre de Jesús, toma el control totalmente y yo me hago un lado, Señor, para que tú puedas ser quien nos habla tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hoy vamos a hablar de David, no como el salmista, no como el guerrero, no como el adorador. Vamos a hablar de David, no como el matagigantes, sino David el papá. David el papá, porque en la Biblia hay mucho que hablar de David. Muchas cosas buenas que hablar y también hay algunos lados, hay algunos aspectos que también son interesantes de la vida de David. Muchos conocemos que él desde pequeño fue apartado para ser rey, fue ungido para ser rey. Mató al gigante con una Honda. No fue con una Yamaha ni con una Suzuki, fue con una Honda. Bad jokes, los chistes de papá. Y conocemos muchas historias. Él fue un hombre que Dios mismo lo llamó. Miren qué interesante, un hombre que Dios mismo lo llamó conforme a su corazón. O sea, alguien, y podemos ver en los salmos, podemos ver en los salmos la vida de David y él cómo se expresaba en los salmos, cómo le hablaba a Dios. Podemos verlo, que quedó registrado. Entonces, vamos a ver la historia de David como el papá, y no porque yo quiera ver este aspecto un poco negativo, un poco oscuro de la vida de David, no porque yo lo quiera hacer intencional de esa forma, sino que yo en cierta forma me podría identificar. ¿Por qué? Porque también pasé como papá situaciones con mis hijos. Entonces vamos a ver la historia de David y Betsabé. Lo voy a resumir y de ahí vamos a ir en la Biblia extrayendo todo lo que podemos aprender de la historia de David y Betsabé. En este momento vengo de clima de 102 grados
Y ahorita que está 75 aquí siento frío, ¿no? Y por eso mi garganta está un poco, pero lo vamos a lograr. Entonces, la historia de David y Betsabé, como dije, la voy a resumir y después vamos a ir en detalle. Dice en la Biblia que David en ese momento su ejército estaba peleando, estaban en la batalla, y David se quedó en el castillo. Y la Biblia dice que él un día se levantó de su aposento alto, porque él era el rey, y caminando por la azotea empezó a ver a los alrededores de su castillo. Y en una de esas que estaba viendo, miró que una mujer se estaba bañando. Su nombre es Betsabé. Le llamó la atención, obviamente, y le llamó la atención esta mujer que él vio. Resulta que esta mujer era la esposa de uno de sus como que digamos sus militares, uno de sus capitanes del ejército. Esta mujer era esposa de Urías, que era uno de los militares de su ejército, como lo dije, ¿verdad? Entonces viene David y ve a esta mujer y su mente empieza a volar, ¿verdad? Sabemos que como dije, no quiero yo ver mal a David, sino que simplemente creo que David fue un padre que se involucró en una situación y esto trajo repercusiones, ¿verdad? Porque registrados en la Biblia, David tuvo alrededor de 19 hijos registrados. Ahora, como sabemos, en aquel tiempo tenían sus esposas y concubinas. Concubinas eran como que pudiéramos decir las amantes. En el tiempo antiguo era un poco aceptable este tipo de comportamiento, ¿verdad? Hoy no es aceptable, al menos en esta nación, bajo la ley no es aceptable. Entonces David tenía más de 19 hijos. David tenía 19 hijos reconocidos y tenía como pudiéramos decirlo hoy, tenía un montón de hijos por fuera. Nada, muy parecido a lo que vivimos hoy, ¿verdad? Por ejemplo, mi papá, tengo la felicidad que sé que partió con el Señor. Ya al final su salud se comprometió bastante y yo hablaba con mi esposa en estos días y yo le decía, a veces vemos la enfermedad como lo más feo y hasta un castigo de Dios, porque era mi papá, ¿verdad? Y lo vi de ser don Oscar Morán, aquel hombre que todo lo podía hacer, todo lo podía lograr, o sea, lo admiraba tanto yo a él y ver aquel vigor, aquel hombre fuerte, no voy a decir grande porque era bajito, era como de esta estatura, él era bajito, pero aquel hombre tan inteligente que a todo le buscaba solución y empezarlo a ver que su salud empezó a deteriorar. Mi hermano está aquí y él creo que estuvo más presente y lo pudo ver más. Yo solo era en videollamada y ver que su voz ya no era igual, que me decía, hijo, tengo que colgar porque me falta el aire y no puedo hablar. Y su salud fue bajando, ¿verdad? Entonces, hace muchos años yo me di cuenta que tenía un montón de hermanos, que no solo éramos nosotros tres, sino que habían más por fuera. Entonces, por eso digo, como David y como a veces los papás de hoy, está esta cierta similitud que se da por, ¿qué podría decir yo? Quiero usar la palabra correcta para no lastimar gente. Se da como ese comportamiento de que papá tiene a su esposa en casa, pero también anda por fuera buscando otras cosas, ¿verdad? Cuando pues no debería de ser así, ¿no? Entonces miramos a David con sus 19 hijos. Miramos a David que está en una azotea viendo alrededor de sus castillos, ¿verdad? De su castillo. David en ese momento no estaba en la batalla, y David era un hombre de batalla. Ese tipo era
increíble. Se iba en contra de quien fuera. Una cosa que tenía David también era que David consultaba a Dios y le decía: Señor, ¿me darás la victoria o no? Una vez que Dios le dijera: ve, te doy la victoria, él se iba y sabía que iba a la segura, ¿verdad? Entonces, en 2 de Samuel 11 relata la historia de este acontecimiento. Relata la historia que David estaba en la azotea, vio alguna de las casas que estaba alrededor, pudo apreciar a esta mujer Betsabé bañándose y de alguna manera deseó David a esa mujer. Papá David deseó a otra mujer, teniendo él ya sus esposas. No tenía una, tenía varias, y todavía quería más. Entonces, en este momento vamos a leer, vamos a ver cómo lo que nosotros hacemos como padres afecta a nuestros hijos. Ahora, los que tienen hijos pequeñitos, podemos aprender qué hacer y qué no hacer y consecuencias. Los que no tienen hijos pueden aprender que cuando tengan a su esposa y tengan a sus hijos, qué hacer y qué no hacer, porque trae consecuencias. Los que no tienen hijos pueden aprender también, porque si alguien que no tiene hijos y dice: no, esto es para los papás, a mí no me sirve, tal vez en algún día vas a tener la oportunidad de ser padre. Y por ejemplo, yo puedo decir con lamentablemente conocimiento de causa que yo cometí errores que afectaron a mis hijos hasta el día de hoy, cosas que no quise hacer. O sea, yo no me levanté en la mañana y dije: ok, hoy voy a hacer algo para dañar a mis hijos. Feliz martes, feliz miércoles. En ningún momento lo hice así. Pero por lidiar con cosas internas y maneras de pensar y todo eso, hice cosas que no debía hacer y lastimé a mis hijos. Entonces, en este momento vamos a ver a David. ¿Cómo se desarrolló David en esta situación y qué fue lo que pasó con sus hijos? En 2 de Samuel 11:4 dice: y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ok, si me dice que la mujer se purificó de su inmundicia, es porque no hizo algo que estaba bueno. Se hizo algo impuro. Porque si no hubiera sido algo, si hubiera sido algo correcto, la mujer no hubiera tenido que purificarse. Entonces desde ahí vemos: David, ¿qué pasó, David? Tomaste algo que no era tuyo, David. Y luego esta mujer ya está involucrada con el rey. O sea, no es con cualquier persona, es con el rey. Entonces David viene y toma a Betsabé. Dice la Biblia que durmió con ella. Luego ella se purifica de su inmundicia y se volvió a su casa. En este momento también vemos a David que empieza a orquestar varias formas de cómo puede él ahora tapar lo que hizo, porque ya había tomado a esta mujer, de ahí la manda para la casa. Luego ella le manda a decir: David, ¿sabes qué? Estoy embarazada. El esposo de ella está peleando, está allá en el frente de la batalla. Y David toma a la mujer de este hombre que está peleando por el rey, y el rey le toma a la mujer a él. O sea, eso no está justo. Vamos a estrenar micrófono. Aló, probando, 1, 2, 3. Me va a hacer falta el cable. Entonces viene David y empieza a orquestar toda esta situación. ¿Por qué? Porque ahora la mujer está embarazada. Hubo una consecuencia de algo que no se tuvo que hacer.
Ahora tenemos a Betsabé embarazada del rey y su esposo peleando, y David bien bonito en el castillo, ¿verdad? Entonces, en 2 de Samuel 11:13, mire, esto como que lo sacaron de La Rosa de Guadalupe, ¿no? O de alguna novela de Televisa. 2 de Samuel 11:13 dice: y David lo convidó a comer y a beber con él. David lo invitó a que comiera y bebiera, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir a su casa con los siervos de su señor, mas él no descendió a su casa. David le estaba diciendo a Urías, David sabe que la mujer la embarazó, y David le estaba diciendo a Urías, ahorita que ya te embriagaste, anda a tu casa, acuéstate con tu mujer, y entonces así ya queda tapado, y ya el hijo se lo pueden poner a Urías. Qué extraño, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos ese caso hoy en día? De papás involucrados con pruebas de embarazo, que si es de él, que si no es de él, que si es del otro. O sea, por eso es que decidí, o por eso es que tal vez Dios puso en mi corazón tomar esto, porque hay cierta similitud en lo que se vivió antes y lo que vivimos hoy en día. ¿Y qué pasa? De esa relación sale una criatura, y luego esa criatura no sabe si su papá lo va a reconocer o va a tener un padrastro, o quién va a ser su papá. O sea, empezamos a ver las consecuencias, cómo empiezan a desenvolverse y a extenderse por decisiones que nosotros como papá tomamos. Viene David y embriaga a Urías, lo manda para la casa, y Urías no se mete a la casa a dormir. ¿Por qué? Porque Urías era un hombre de ética militar. Él decía, ¿cómo me voy a ir a dormir y acostar yo con mi esposa sabiendo que hay gente al frente de la batalla y que el rey está aquí? O sea, podemos ver el carácter de Urías. Podemos ver que él era un hombre fiel al rey, mas el rey no era fiel a su gente en este aspecto. 2 de Samuel 11:17, y saliendo luego, miren hasta dónde llegó esto, Después vino David, mandó cartas a los que estaban encargados en el ejército y les dijo, pongan a Urías enfrente de la batalla. ¿Para qué? Para que lo mataran. Pongan a Urías enfrente de la batalla. Esta carta vino escrita por puño y letra del mismo rey David, el salmista, el adorador, conforme al corazón de Dios, el matagigantes. David. Pusieron a Urías al frente de la batalla, y esto fue lo que pasó. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces podemos ver que Urías al final, sin culpa alguna, por la decisión de alguien más, por querer tomar algo que no le pertenecía, terminó muerto. ¿Qué culpa tenía Urías? Ahora, aquí es donde se pone, esta situación así como bien intensa. ¿Por qué? Porque entonces David tenía sus hijos, ¿verdad? Entonces vamos a ver que sus hijos, prácticamente uno de sus hijos, el primogénito de David, prácticamente hizo copy-paste de lo que su papá había hecho. Su primogénito, sabemos que en el tiempo antiguo el primogénito era el que tenía más derecho, el que iba a ocupar el puesto del papá, y era muy, muy importante ser el primogénito. El primogénito de David
vino prácticamente a hacer lo que su papá hizo. ¿Por qué? Porque David tenía sus hijos, ¿verdad? Y vino Amnón, el primogénito. Y miren cómo relata segunda de Samuel 13:11. Habla de una hija de David y un hijo de David. Y cuando ella se las puso delante para que comiesen, la hermana le traía una comida. La hermana le traía una comida a su hermano. Asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Aquí podemos ver que su papá vino y tomó algo que no le pertenecía, y su hijo Amnón vino a tomar algo que no le pertenecía. Amnón desarrolló cierto deseo desequilibrado por su hermana, la quiso tomar. Así como David orquestó todo esto de mandar cartas, de poner a Urías enfrente, invitarlo a comer, embriagarlo para mandarlo que se acostara con la mujer y que pudieran suponer que él embarazó, así como David orquestó todas estas cosas, así vino el hermano Amnón por querer tener a su hermana, vino y él fingió estar enfermo para que la hermana viniera a atenderlo, y él se fingió estar enfermo. Y entonces le dijo a la hermana: ven, ¿por qué no me traes comida? Estoy enfermo. Y él fingió todo esto, igual que el papá, creando todas estas cosas, todas estas mentiras, todas estas mañas para poder tener lo que querían. Entonces de esa forma él estaba en la cama, se fingía enfermo, y cuando ella se acercaba a darle la comida, en una de esas, me imagino que la de haber agarrado del brazo o algo y le dijo: mira, yo quiero estar contigo. Y ella le dijo: no, pero eso no está permitido aquí en Israel, le dijo. Lo mismo que hizo el papá, vino a hacer el hijo. El 14 dice: mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. La Biblia así lo dice textualmente. El papá hizo lo mismo, su hijo hizo lo mismo. Llaman dos cosas. David dice que la tomó, Amnón dice que la forzó. David vino a orquestar todo esto y todo este plan con un mal fin. Y su hijo vino a hacer lo mismo, fingió estar enfermo para poder tomar a su hermana. David embriagó a Urías para poder querer hacer todo esto. Su hijo también hizo lo mismo. Segunda de Samuel 11:28. Segunda de Samuel 11:28. Vamos a ver dónde está. Me lo movieron de dónde está. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, 11:28. Oh, es que la luz tapa los fosforescentes. Ok. Bueno, el 11:28 dice: y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amnón. Ahora, vemos a otro hijo involucrado en esta historia, Absalón. Absalón se dio cuenta de lo que había pasado entre estos dos hermanos, que él había tomado a su hermana. Entonces vino a querer emborrachar a su hermano para matarlo. Vemos el escenario de David y se vuelve a copiar en sus hijos. Entonces vemos lo que el papá hizo, se repetía en sus hijos. Lo estoy comprobando con la Biblia. Luego en segunda de Samuel 13:32 dice: pero Jonadab, hijo de Simea,
hermano de David, habló y dijo: no digas a mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos de rey, pues solo Amnón ha sido muerto. En este momento un hermano manda matar al otro hermano. Así como David puso enfrente de la batalla a Urías para que lo mataran, viene a ver casi lo mismo con sus hijos. Ahora, David con mañas y mentiras, 1. Hubo una violación, papá e hijo, 2. Número 3, se involucra una embriaguez con un mal propósito. Y por cuarto, hay asesinato. Lo que hizo el papá, lo vino a hacer el hijo. Así como en las cosas buenas, que muchas veces copiamos de nuestros padres, así también hay cosas malas que copiamos de nuestros padres. Por ejemplo, mi hermano y yo, ¿por qué trabajamos en carros? Porque mi papá trabajaba en carros. Entonces nosotros aprendimos, es bueno. ¿Okay? Entonces, ¿por qué estoy hablando esto de David? Y vuelvo a decir, no es que a David yo quiera opacarlo y quiera hacer ver mal a David, pero David fue un padre que tomó ciertas decisiones y que le trajeron consecuencias a sus hijos. Por eso es que estoy mencionando este evento de David. Y más adelante vamos a remendar esto que hizo David. Entonces, ahora, ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con nuestros hijos? Adrián, ¿sale esa puerta en la toma? Sí sale, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa con nuestros hijos? Voy a dar un ejemplo más o menos para que podamos entender. Cuando nosotros como padres hacemos cosas, estamos abriendo puertas o derechos legales para que lo que nosotros hacemos venga a tocar a nuestros hijos. ¿Por qué digo puertas? Porque, por ejemplo, si está mi hijo aquí y yo vengo y abro esta puerta y yo dejo esa puerta abierta, yo estoy dando un acceso para que algo salga o algo entre. Yo estoy dando el acceso. Si mi hijo abre esa puerta, yo tengo la autoridad de decir: no, por esta puerta nadie entra y nadie sale. Pero ¿qué pasa cuando nosotros como papás venimos y abrimos la puerta? Si yo tengo un chiquito aquí de 3, 4 años o más pequeño y veo una puerta abierta, ¿qué va a hacer un niño? Se va a ir. ¿Qué va a hacer un adolescente? Le va a dar curiosidad. Papá, ¿y qué hay allá? Entonces, por eso es que estoy tratando de estructurar esto, de que la importancia de que lo que hacemos como papás, le podemos dar cierto acceso en lo positivo y en lo negativo. Entonces, nosotros como padres tenemos que estar bien presentes y pendientes de no cometer este tipo de errores para que nuestros hijos sean afectados. ¿Qué necesidad tenían los hijos de David de pasar por todo eso? De que un hermano violara a la hermana y que luego el hermano, enojado con su otro hermano, hiciera algo para mandarlo a matar. ¿Qué necesidad había? En este momento, Amnón, el que tomó a su hermana, ya está muerto. En este momento de la historia ya está muerto. Pero entonces ahora tenemos a Absalón, que Absalón yo lo veo como un hijo con un corazón roto, con un corazón dañado, con un corazón tal vez triste, porque vio a su papá hacer todo esto. Hubieron derechos y puertas que se abrieron y los hijos tuvieron que lidiar con todas estas cosas. Entonces, podemos ver cómo Absalón, él empieza a lidiar con todas estas cosas. Con todas estas cosas. Entonces,
los errores y las cosas que nosotros cometemos hacen callar a nuestros hijos. Segunda de Samuel 13:22. Lo que nosotros como padres hacemos hace que nuestros hijos se callen. Segunda de Samuel 13:22. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno. Dice que Absalón en este momento todavía su hermano no lo habían mandado a matar, porque tuvimos que regresar como dos capítulos. Pero podemos ver que literalmente dice que Absalón no habló. ¿Qué situaciones tenemos con nuestros adolescentes hoy? No hablan. No sabemos qué pasan por su cabeza. Y uno le pregunta algo y le hace. Entonces, eso no es sano. Nosotros como padres tenemos que hablar con nuestros hijos. Tenemos que crear ambientes que el niño o el adolescente se sienta seguro para hablar algo con nosotros. Una vez alguien me dijo: Oscar, siempre escucha a tus hijos, incluso si es la cosa más ridícula que te tiene que decir, contacto visual y escúchalos. Porque si lo escuchas en las cosas pequeñas, vas a ir creando ese camino para cuando te tenga que hablar las cosas grandes, las importantes. Cuando tenga que decir, ¿sabes qué? Me ofrecieron esta droga. ¿Sabes qué? Hay un muchacho en la escuela que me está acosando a las niñas. ¿Sabes qué? Me estoy llevando con un grupo de amigos y están ellos en la noche, van a quebrar vidrios de carros y andan robando. Si no los escuchamos en las cosas pequeñas, no estemos exigiendo que nos digan las cosas más internas y más importantes. Tenemos que escucharlos en las cosas pequeñas. Y yo les voy a decir, y les voy a ser sincero, yo se los digo, y no es que yo he dominado esa área al 100%, he ido trabajando y he tratado de hablar con mis hijos y he tratado de poder tener esa comunicación con ellos. ¿Por qué? Porque pues mis hijos, por cosas que hice y luego el divorcio, eso fue un tsunami emocional para ellos. Y luego cosas que no tuve que hacer, lo siguieron lastimando. Entonces, ¿qué hace el niño o el adolescente por las cosas que hacemos? La Biblia lo dice: mas Absalón no habló. Él se quedó callado. Las cosas que nosotros hacemos ahuyentan a nuestros hijos. Las cosas malas que nosotros hacemos ahuyentan a nuestros hijos. Segunda de Samuel 13:38. Y así huyó Absalón y se fue a Jesús. Así huyó Absalón. ¿Por qué tuvo que huir? Por todos estos problemas que se dieron por una decisión de papá. ¿Saben qué es lo más triste, familia? Que a veces el adolescente, más que todo en el adolescente, ellos huyen emocionalmente, pero siguen en casa. Pero emocionalmente e internamente se fueron lejos de nosotros. Lejos. Y los tenemos en casa. Y no salen del cuarto. Y pasan en el teléfono. Y tal vez son 2, 3 palabras al día que hablamos con ellos. Se los digo porque tengo 3 adolescentes. Y estoy tratando de reparar, incluso hoy en día, cosas que hice hace años. Y sigo trabajando en eso. Dice la palabra que Absalón huyó. 13:38. Y así huyó Absalón. Huyó. ¿Cómo lo puedo aplicar a hoy? Como lo expliqué. Tenemos adolescentes a veces en casa, pero internamente y emocionalmente huyeron hace tiempo. Lo que hacemos nosotros hace que a veces el tiempo pase y no arreglemos la situación. Segunda de Samuel 13:23
Dice, aconteció pasado 2 años, en medio de todo lo que había pasado antes. Aquí la Biblia registra que del evento que había pasado, ya habían pasado 2 años. 2 años. Luego dice en el verso 38, así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo ahí 3 años. Ya van 5 años. Ya van 5 años. El tiempo pasa, familia. Nuestros jóvenes crecen y los estamos, no los estamos escuchando, los estamos perdiendo. Segunda de Samuel 14, 28. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Miren qué triste. Dice la Biblia, y estuvo Absalón por espacio de 2 años. Ya llevamos 5, ya pasaron 7 años, familia. 7 años. 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Absalón no vio el rostro del rey. ¿Qué pasó? Él ya no estaba teniendo esa comunicación con su papá. Él se apartó de su papá, se huyó, no lo quiso oír, no habló. Y él se fue de la historia, que pudo haber sido diferente si papá hubiera tomado mejores decisiones. Ahora, tampoco mi intención es que nos quedemos aquí sintiéndonos tristes. Esto simplemente es que podamos ver un mapa de nosotros como padres y ver qué es lo que estamos haciendo. No es para sentirse culpable, no es para, oh, qué mal padre soy y me siento triste. No, es más bien para decir, ok, sí, yo he estado en esta situación, sí, me identifico con esto, ok, me identifico con esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ya para ir cerrando? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros como padres para poder venir y poder trabajar con esto que estamos viviendo, para poder enmendar lo que hemos hecho hasta hoy con nuestros hijos? Salmo 51 es el salmo que David habló cuando él se arrepintió de lo que había hecho. Y Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, palabra clave, reconocer. No es malo ir a nuestros hijos y decir, ¿sabes qué? Perdóname. Cometí un error, no debí decir eso, no debí hacer aquello. Reconoció David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y así pueden tomarse el tiempo de leer el Salmo 51. En el 14 dice: líbrame de homicidios. Él reconoció que lo que había hecho fue la mente maestra de un homicidio, y él reconoció y le dijo a Dios: líbrame de esto que yo he hecho. Ahora, ¿cuál es lo más increíble de esta historia? Ya para cerrar con un buen final, y que no nos sintamos mal por tal vez el trabajo que hemos hecho como padres, porque ¿quién nos enseñó a ser papás? ¿Quién nos enseñó a ser padres? Es la palabra redención. ¿Saben por qué? Porque de Betsabé, ¿saben quién nació de Betsabé? De Betsabé nació Salomón. Amnón, el que hizo todo esto de la hermana, fue el primogénito. ¿Saben qué hijo era Salomón? Era el número 10. O sea, Salomón prácticamente no tenía ni voz ni voto. Era el hijo número 10. El hijo número 10 en el tiempo antiguo era como: no existís.
Sí, así era. El que se llevaba todos los trofeos y los honores era el primogénito. Ahora, ¿qué es lo más interesante? ¿Y cómo es que Dios viene y con su amor tan grande viene a perdonarnos y nos redime? Porque de la genealogía de Jesús no escogió al primogénito, ni al segundo, ni al tercero. De la genealogía de Jesús pasa por Betsabé y pasa por Salomón. Ahí es donde vemos que los errores que hemos cometido, si venimos a Dios, nos arrepentimos y le pedimos que nos ayude y que nos limpie de todo pecado y que purifique nuestro corazón, Dios, nuestro Padre, puede tomar cualquier error y cualquier cosa que hayamos hecho y puede redimirla. Pongámonos de pie. Entonces, muy importante, esto yo no lo hablé para que nos sintamos culpables, sino para que estemos más pendientes de ahora en adelante, qué es lo que vamos a hacer con nuestros hijos. Y los que no tienen hijos, que puedan aprender qué hacer y qué no hacer cuando tengan hijos. Entonces podemos ver el amor de Dios, que aún así, de todo este evento y todo este relajo que ocurrió, vino y de ahí decidió tomar la genealogía de Jesús que pasa por Salomón. Recordemos que David, por no estar peleando, tomó lo que no le pertenecía. Papás, tenemos que pelear por nuestra familia, tenemos que pelear por nuestros hijos. La Biblia no registra que David vino y fue a hablar con Absalón en algún momento, o fue a hablar con todos sus hijos, reunió a todos sus hijos y les dijo: ¿saben qué, hijo? Perdónenme. Él fue a Dios, él fue a la fuente. Pero también para nuestros hijos es sanador que vengamos a ellos y podamos pedirles perdón. Ahora, lo que les dije al principio que quería comentar rápidamente, fuimos allá a Florida, y el hermano de mi esposa, José, que es el culpable de que yo haya encontrado esta hermosa y maravillosa mujer. ¿Fue la clave o el clavo? Él fue compañero mío en el colegio, en Honduras, o en el high school que le dicen. Fuimos compañeros allá. Yo me vine para acá, él también, sin ninguno de los dos saber. Y un día en un parqueo yo lo miro, lo reconozco y lo saludo. Y encontrarme a alguien del mismo colegio, pues fue bien, así, bien emocionante, ¿verdad? Y pues por ahí la conocí a ella y lo demás es historia. Entonces, estos días que estuvimos allá, su hijo, el sobrino de mi esposa, Luca, lo firmó el Orlando City. Él tiene 10 años. Lo firmó el Orlando City. Ya va a ser un jugador del plantel de Orlando City. Ahora, ¿por qué les comento esto? Al principio yo dije que era una historia de papá e hijo. Yo admiro la perseverancia y la disciplina que ha tenido José con su hijo. Y lo ha apoyado y ha ido a entrenamiento tras entrenamiento y nunca ha dicho que no, y ha dejado de asistir a otras cosas y ha estado ahí y ha perseverado y ha disciplinado a su hijo. ¿Y qué pasó? Todo eso que ha sembrado está empezando a dar un fruto. Lo acaba de firmar el Orlando City, un niño de 10 años, con un talento que Dios le ha dado. Ustedes lo vieran jugar a Luca, es hecho unos goles que uno se queda como un niño así, puede echar unos goles casi de medio campo, saqueos, golazos, un niño que Dios le dio un talento. Pero ¿qué pasa? Ese talento, sin la disciplina y el esfuerzo de su papá, no va a ir a ningún lado. Entonces, eso les quería compartir. Nosotros como papás tenemos que disciplinarnos, esforzarnos con nuestros hijos y no darnos por vencidos, ¿verdad, mi amor? Sí, Malaquías 4:6 dice: sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Sus predicaciones, que no son solamente de aquí, de un altar. Sus predicaciones son como ustedes hablan con sus hijos en la casa, ¿verdad? Y entendemos nosotros
Les hablamos desde la plataforma que tenemos hijos de todas las edades prácticamente. Y hemos pasado por divorcios, separaciones y vienen también con su paquete, ¿verdad? Entonces no es fácil, pero hay conversaciones que tenemos que tener, especialmente los que somos parejas así que vienen de fracasos y que vamos a tener un blend family. Son muchas conversaciones y necesitamos poner oído a nuestros hijos. Y no es fácil, pero no estamos solos, Dios está con nosotros, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer siempre es proteger a nuestros hijos, ¿verdad? Protegerlos, saber que van a cometer errores, pero no ser tan groseros y duros con ellos, porque si Dios es un Padre amoroso con nosotros, que ya somos adultos, y metemos a veces, como decimos en Honduras, las 4 y nos equivocamos y Él ahí está teniéndonos paciencia. ¿Cómo no vamos a tener paciencia nosotros con nuestros hijos? Amor, pero también corrección, ¿verdad? Amor, pero también confrontar. Así como nosotros decimos que entre parejas hay que confrontar temas que son difíciles, que no quisiéramos hablar, pero son necesarios, ¿verdad? Con nuestros hijos igual. Eso es importantísimo. Aunque usted pareciera que no le están escuchando, que no están haciendo caso, especialmente los que tenemos de adolescentes hasta más arriba, la palabra está. Y como dice aquí, tus predicaciones, tu palabra sobre tus hijos, ¿verdad? Va a hacer que los padres se vuelvan a los hijos y los hijos a los padres. Queremos que tengamos una relación que no importa lo que estén pasando nuestros hijos, que ellos sepan que pueden venir donde nosotros, porque eso es lo que nuestro Padre Dios quiere, que nosotros sepamos que no importa lo que estemos pasando, no importa cómo nos sintamos, podemos ir a la presencia de Dios y hablarle tal cual, me siento así. Si nuestros hijos pueden hacer eso, hemos ganado una gran batalla. Si nuestros hijos pueden venir a decirnos y abrir su corazón, la edad no importa, pueden ser pequeñitos hasta más grandes, pero eso es lo que queremos dejar en esta noche hoy, ¿verdad? Que padre, madre, olvídate de los errores del pasado. Una de las cosas que mi esposo tuvo que batallar fue no sé si hablaste de eso tú, el sentimiento de culpa. Él tenía un sentimiento de culpa porque si hay uno de los hombres que yo conozco que adora a sus hijos es él. Y el haberse separado de ellos le afectó mucho. Y siempre tenía ese espíritu de culpa dentro de él. Y lloraba mucho porque él sentía que los había abandonado, que los había, ¿verdad? Era algo que lo atrapaba, lo arrastraba hasta que él dijo un momento: pasó ya lo que pasó, no puedo hacer nada de lo que pasó. Pero esta soledad, esta tristeza, esto que me siento mal está haciendo que yo no pueda disfrutar el tiempo con mis hijos cuando están conmigo. Y cuando se van es peor. Entonces tuvo que dejar todo atrás, levantarse y decir: lo que pasó ya pasó y no puedo hacer nada. Voy a aprovechar lo que tengo hoy. Mis hijos están sanos, me aman, ellos entienden lo que pasó en el pasado y ahora vamos para adelante. Y su vida cambió mucho. Y su relación con sus hijos cambió también, ¿verdad? Sí, sentí tanta culpa por el divorcio. Vino divorcio, pandemia, me separé de ellos, no los miraba. Entonces, muchas veces yo me manejaba a través de la culpa. Todo lo que hacía era porque sentía culpa. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Tenemos que hacer las cosas. El motor tiene que ser el amor. Tiene que ser cosas que sean sanas, sentimientos y emociones sanas. Y no porque me siento culpable, entonces lo tengo que hacer. Porque ahí no es un lugar sano. ¿Por qué? Porque, o sea, estamos haciendo las cosas con otros motivos. Entonces, en un momento yo tuve que decir: ok, no más culpa. Hice lo que tuve que hacer como papá. Fui papá, cambié pañales, hice botella, mamila, biberón, pepe, no tengo que traducirlo como a 5 lenguajes, como la Biblia. Estuve con ellos, jugué con ellos, o sea,
yo tuve que realmente apartar lo negativo y decir, fui papá y estuve para ellos y estuve con ellos, y eso es lo que yo tomo, de que estuve con ellos, jugué, me orinaron y de todo me vomitaron, de todo lo que pudo haber pasado con mis hijos, estuve ahí para ellos y estoy para ellos. Ya la vida sí tomó ese destino y hubo un divorcio. A veces hay cosas que no se pueden manejar como uno quisiera, y venir y no actuar con culpa, no actuar con culpa, sino decir, estoy para ustedes cuando me necesiten. Dios sigue trabajando conmigo, no soy perfecto, pero como vimos con David en Salmo 51, reconocer, pedirle a Dios que nos ayude. Así es, así es. Entonces vamos a orarle al Señor en esta noche para sellar la palabra, ¿verdad? Y que pueda esa palabra penetrar en tu espíritu y que no sea una palabra más, que sea algo que tú entiendes y sabes que Dios te habló en esta noche. Porque nunca es tarde para poder retomar el camino correcto. Ya tú eres una persona perdonada, redimida, que Dios puede hacer algo grande y maravilloso contigo, con tus hijos, con tu familia. Así como decía mi esposo, que Dios usó a este hijo para seguir con la genealogía de Jesús, ¿verdad? Y lo redimió. Entonces, ¿por qué pensamos que Dios no puede hacer algo así con nosotros? Dios quiere hacer algo. Él quiere hacer algo grande en tu vida, en nuestras vidas. Y esta noche, Padre amado, te damos gracias. Gracias por hablarnos, Padre. Gracias por ser ese Padre amoroso que nos aconseja, que nos corrige, que nos confronta y nos ayuda. El pasado quedó atrás. Trata de vivir este presente y hacer los cambios necesarios en este presente para que tengas un futuro glorioso, que es lo que nuestro Padre nos quiere dar. Señor, en esta noche bendecimos a cada una de las personas que están en este lugar, los que nos escuchan. Los bendecimos su entrada, su salida. Bendecimos sus finanzas, sus vehículos, su salud, Padre amado. Declaramos que tú, Padre amado, eres el centro de sus vidas, Señor, y que cada día se van a ir uniendo más a ti, mi Dios, para que puedan descubrir el propósito hermoso y glorioso para el cual tú los escogiste para este tiempo hermoso. Así que en esta noche, Padre amado, oramos y te damos gracias, Señor. Gracias, bendecimos tu nombre, Espíritu Santo. Bendecimos, te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu hermosa presencia que nos inunda, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios. Y todos decimos amén. Así que nos vemos la próxima semana. Esto es Casa de Paz a las 7:30. Acompáñenos y estamos aquí en North Plainfield, 11 Somerset Place, o nos pueden también ver a través de Facebook Live. Buenas noches. Eu encontrei refúgio nesta casa de paz, onde não vi nunca se desvanecer. Cada passo que dou me llena de fortaleza. Sigue este camino caminando con fe. La melodía de esperanza nos guía en la oscuridad. En esta casa de paz, el miedo no tiene lugar. Con cada palabra de aliento, nuestras almas se elevan. Unidos en fe, encontramos la verdad que nos salva. Casa de paz brilla en nuestra realidad, un lugar donde el amor eterno encontrar.
camino de fe, nunca desviaré.